Saludos hermanos y hermanas de batalla. El resurgimiento de la flota enjambre Leviatán en los límites occidentales de la galaxia ha sido toda una sorpresa para nosotros, pero como sabéis, está lejos de ser la primera vez que las fuerzas del Imperio han luchado contra los tiránidos. En este vídeo vamos a repasar las 3 guerras tiránidas que conocemos para al final adentrarnos en el nuevo trasfondo de la 10ª edición que se inicia con la 4ª guerra tiránida. El primer contacto registrado entre el Imperio y la amenaza tiránida se produjo en el año 500 del milenio 41, en las lunas de Imgarl. Allí, las naves mercantes imperiales se encontraron con una cepa desconocida de alienígenas con un conjunto facial tentacular muy raro. Originalmente se creía que eran nativos de esa región, pero pronto se hizo evidente el peligro que representaban y fueron purgados por elementos del capítulo de los salamandras. Nadie sabe con certeza cómo llegaron por primera vez los Genestealer a Imgarl. Algunos creen que fueron exploradores de vanguardia de la flota enjambre Behemoth, pero otros incluso postulan que representan una espuela de una flota enjambre Tiamat llevada a las lunas por naves imperiales en el milenio 35. Es decir, pudo haber incluso un contacto anterior, del que no tenemos noticias. El primer conflicto con los tiránidos, al menos en masa, fue contra la flota enjambre Behemoth, 2 siglos y medio después del primer contacto. Fueron llamados tiránidos así por Tirán, el primer planeta que devoraron. Los tiránidos, recién bautizados, atravesaron la galaxia con abandono, consumiendo planetas, lunas y luego sistemas completos. Parneus Calgar, señor del capítulo de los ultramarines, declaró que el asalto de la flota enjambre Behemoth debería ser detenido en Macragge. La batalla de Macragge fue la prueba más grande a la que se enfrentó el capítulo de los ultramarines cuando se enfrentaron por primera vez a la invasión de los tiránidos en el año 745 del milenio 41. La flota enjambre Behemoth fue la primera gran flota tiránida encontrada y derrotada por el Imperio de la Humanidad. El conflicto resultante se conoció como la Primera Guerra Tiránida, y de no haber sido porque los ultramarines los frenaron en una grandiosa batalla, quién sabe los estragos que podrían haber producido en todo el Imperio. La Primera Guerra Tiránida se inicia con el primer ataque sobre el Imperio en una pequeña estación de investigación en Tyran Primus. Los tiránidos invadieron este aislado puesto de avanzada del Adeptus Mechanicus con una fuerza abrumadora y despojaron al mundo de toda forma de vida. Cuando el inquisidor del Ordo Xenos, Fidus Grimman, llegó para investigar el extraño fenómeno de la destrucción de planetas, ya era demasiado tarde. Tyran Primus había sido despojado de toda vida. Por suerte, antes de ser aniquilados, el mago Barnack había recuperado suficiente información sobre los alienígenas atacantes en un códice de datos y lo escondió en un pozo de esta luna. A unos 3000 metros por debajo de la superficie del planeta, se quedó allí aguardando la esperanza de que el Imperio recuperara esa información más tarde. Como sabéis, esta información fue encontrada por los biologists del Adeptus Mechanicus que acompañaban a Fidus Grimman. Al analizar la información recuperada, el inquisidor Grimman logró advertir al Imperio de la nueva amenaza Xenos a la que se enfrentaban. Honrando una antigua tradición de nombrar a las fuerzas alienígenas invasoras, dándoles un apelativo extraído de las grandes bestias de la mitología terrana, esta primera flota colmena fue designada como Behemoth. Grimman ordenó a su astrópata que enviara una advertencia a todo el Imperio, pero el mensaje psíquico no pudo penetrar en la disformidad debido a la perturbación que dejó paso a la flota alienígena y la sombra en la disformidad que los tiránidos dejan. La sombra en la disformidad es un fenómeno psíquico generado por la mente enjambre de los tiránidos que bloquea todas las conexiones con la disformidad en el espacio local alrededor de una flota enjambre, lo que hace que las comunicaciones psíquicas o la manifestación de habilidades psíquicas sean extremadamente difíciles de utilizar, e incluso el viaje disforme puede llegar a ser imposible. Desesperado después de comprobar que varios planetas ya habían sido pasto de la voracidad tiránida, Grimman puso rumbo al sistema Zandros con la esperanza de restablecer allí las comunicaciones con el Imperio. Fue en este viaje que Grimman se dio cuenta de la escala de la amenaza tiránida. Siguiendo la estela de la flota enjambre, Grimman descubrió una serie de mundos áridos, los cuales, según los registros imperiales, debían ser verdes y exuberantes en vida. Al
revisar todos los datos planetarios de esa región del espacio desde hace una década solar, Gridman vio emerger un patrón. Pudo trazar así el curso de la flota enjambre por el rastro de mundos muertos y sin vida que había dejado atrás. No había sutileza en el enfoque de la flota enjambre, ningún sentido de genio estratégico ni ninguna habilidad que podamos llamar como marcial. Simplemente, la flota enjambre atravesaba la galaxia sin detenerse, devorando todo a su paso con un hambre rapaz que se convertiría en la característica definitoria de los tiránidos. Aunque la nave estelar de Gridman avanzó a buena velocidad, los tiránidos atacaron el sistema Zandros y avanzaron mucho antes de su llegada. Zandros no estaba tan bien protegido como Tyran Primus y se vio muy abrumado por la cantidad interminable de biohorrores que inundaron sus ciudades y fortificaciones. Se descubrió que la matriz telepática había vaciado todos sus cargadores de torreta y quemado su cristal láser de defensa antes de ser invadida. Era evidente que Zandros había luchado con valentía, pero su población, no obstante, había sido masacrada y consumida al completo. Con la pérdida de Zandros, la búsqueda de Gridman se volvió crítica. Los siguientes sistemas en el camino de la flota enjambre Behemoth pertenecían al reino de Ultramar, y a menos que fueran advertidos, el Imperio podría perder su mejor oportunidad de detener el progreso del ataque tiránido. Con mucha prisa, Gridman y sus agentes salvaron lo que quedaba de la matriz telepática de Zandros, y a través de un esfuerzo hercúleo, su astrópata finalmente logró perforar la sombra de la disformidad para contactar con el desprevenido Imperium. El astrópata, con la nariz y orejas chorreando sangre por el esfuerzo, transmitió la advertencia de Gridman. Una voz respondió desde la oscuridad y provenía de Macragge, el corazón de Ultramar y el mundo natal del capítulo de los ultramarines. Por la gracia del emperador, el inquisidor Gridman llegó a Ultramar antes que la flota enjambre y se reunió con Marneus Calgar, señor del capítulo de los ultramarines, en su fortaleza monasterio. Calgar escuchó atentamente las palabras del inquisidor, pero los terribles descubrimientos de Gridman no perturbaron su noble conducta. Calgar era y es un verdadero heredero del genio táctico del primarca Robot Guineman y uno de los líderes militares más consumados del Imperio. Nada escapó a la atención de Calgar, ni un solo detalle sobre el enemigo que pudiera convertirse en una ventaja en el campo de batalla, y entonces con calma planeó sus siguientes movimientos. La flota enjambre Behemoth se acercaba rápidamente, y el capítulo de los ultramarines se preparó para la mayor batalla de toda su historia. Los ultramarines reaccionaron rápidamente, y Marneus Calgar desplegó la flota enjambre de los marines para detener a la flota colmena tiránida en el mundo Prandium, la joya de Ultramar, la cual estaba llena de jardines y bosques de una belleza tan sorprendentes que se consideraba una de las maravillas del Imperio, un mundo que los ultramarines tenían el deber de proteger ante todo. La batalla por Prandium fue una matanza. Las tácticas y estrategias decretadas por el Codex Astartes no tuvieron éxito contra los tiránidos. Los tradicionales estrategas de los ultramarines no podían infligir suficiente daño a los tiránidos, y los pases de corta distancia de los Thunderhawk y otros aviones y vehículos imperiales para lograr una potencia de fuego óptima favorecían todavía más el modelo de ataque de los tiránidos, ya que sus quistes y esporas y tentáculos con garras reventaron a muchas naves que se entraron en su alcance. Finalmente, después de una gran masacre, la flota de los ultramarines tuvo que abandonar Prandium ante la flota enjambre. El desgraciado mundo de Galth cayó a continuación, devastado por una fuerza más pequeña de tiránidos que habían sido sembrados por las bionaves de la flota enjambre. Durante toda una semana solar, Marneus Calgar meditó sobre el asunto tiránido. Cuando salió de su estado de trance, le dijo a los ultramarines que habían sido culpables del pecado de orgullo. El Codex Astartes fue escrito para los marines espaciales, pero los marines espaciales no fueron creados para el Codex Astartes. Tendrían que adaptarse y desarrollar nuevas estrategias y tácticas, incluso armas, si querían tener éxito contra la amenaza tiránida. Esto determinó que los ultramarines deberían elegir un lugar para defenderse, y así eligieron su fortaleza monasterio, la fortaleza de Hera en su mundo natal de Macragge, el corazón del mismo ultramar y quizás el segundo mundo más importante de todo el Imperio.
Al considerar que Macragge era el sistema estelar más idóneo para la defensa, Calgar ordenó que se mejorara aún más sus ya formidables defensas. Una docena de naves de guerra ya orbitaban el planeta, y cada día llegaban más desde la disformidad. Los enormes cruceros de batalla arrojaron sombras sobre las naves civiles y destructores de la Armada Imperial, y se vieron eclipsados por la inquietante presencia de las barcazas de batalla de los ultramarines. Entre esta poderosa flota de naves de guerra y las no menos formidables estaciones de defensa orbital del planeta, Macragge estaba todo menos indefenso. Apenas una semana después, las naves de avanzada de la flota tiránida atacaron Macragge. Las bionaves Xenu destrozaron los cruceros de batalla imperiales y se abalanzaron sobre el planeta. Pronto, miles de bestias nacidas de esporas micéticas avanzaron por todo Macragge devastándolo. Calgar consideró que la amenaza tiránida era demasiado grande para oponerse a ellos en combate de guerrillas, y combinó sus fuerzas terrestres en 3 poderosos ejércitos. Las fuerzas especiales, compuestas en gran parte por veteranos de la primera compañía, y los regimientos de las fuerzas de defensa planetaria de ultramar, reforzaron las fortalezas polares de Macragge contra el ataque tiránido. Mientras tanto, el ejército de Marneus Calgar, el más grande de los 3, realizó una serie de acciones de retaguardia, intentando frenar el avance tiránido y eliminar los organismos de control sináptico de la mente enjambre. Calgar finalmente acabaría por dar la orden de retirar sus fuerzas hacia el norte, ya que de lo contrario todo su ejército sería rodeado. Al mismo tiempo, el astropuerto de Sirocco fue invadido por Genestealer, los cuales destruyeron gran parte de la flota de aeronaves, además de a sus pilotos y a los defensores auxiliares. Habiendo perdido el grueso de las fuerzas auxiliares, pero necesitando al mismo tiempo seguir frenando la horda, Calgar se dirigió a plantar batalla en la cordillera del Acero Frío. En una batalla culminante en la cordillera del Acero Frío, los ultramarines habían encontrado la táctica perfecta con la que destrozar a los tiránidos, ya que la horda atacaba sin pensar lanzándose de frente hacia los ultramarines. Sin embargo, para entonces, la mente enjambre ya había marcado a Calgar como la amenaza principal para el avance tiránido. El señor del enjambre, el más mortífero servidor de la mente enjambre, fue enviado para enfrentarse a él. La llegada de dicha bestia legendaria marcó el punto de inflexión de esta batalla. Con su influencia sináptica en la horda tiránida, estableció una estrategia de ataque basada en milenios de sabiduría recolectada por la mente enjambre. El flanco izquierdo de los defensores fue asaltado de improviso por tiránidos del tipo Mantifex, que sirvieron únicamente para distraer a los ultramarines y alejarlos del verdadero objetivo del señor del enjambre, el Baneblade Orgullo de Hera. Este Baneblade quedó desprotegido y una horda de Carnifex lo destrozaron rápidamente. Durante las siguientes horas solares, la profundidad total del plan de batalla tiránido se hizo evidente cuando cientos de tropas auxiliares fueron asesinadas de la forma más espantosa imaginable, ya que el señor del enjambre empleó ola tras oleada de varias bioformas tiránidas que tenía a su disposición. Calgar y sus ultramarines lucharon incansablemente en un intento de reforzar las secciones debilitadas de su línea de batalla, y lo hicieron como solo un Astartes podría conseguirlo, reaccionando ante cada nueva amenaza con valor. Para una mente tan avanzada como la de Calgar, fue evidente la forma en la que sus enemigos habían modificado su estrategia, y analizó la forma de contrarrestar los ataques tiránidos. Además, Calgar sabía que la estrategia militar del enemigo tenía que provenir de algún líder tiránido, y sabía que éste debía estar cerca observando los movimientos de su ejército. Entonces, de repente, el señor del enjambre apareció al frente de una escolta de guerreros y guardias tiránidos, rugiendo desafiante al señor del capítulo de los ultramarines. Calgar esperó en su posición a que el líder enemigo se acercara. Quería medir sus fuerzas contra tal adversario, y si podía, eliminarlo. El señor del enjambre, a su vez, tenía las mismas intenciones, y mientras cargaba hacia Calgar, su escolta hizo uso de una increíble estrategia que nadie esperaba. Cientos de ormagantes, que aparentemente yacían muertos, se levantaron de entre los cadáveres, hicieron un muro alrededor de Calgar para dejarlo aislado de sus hermanos de batalla. El señor del enjambre tenía a Calgar donde quería y se lanzó directamente a por él.
Ni siquiera la Guardia de Honor de los Ultramarines pudieron evitar que Marneus Calgar fuera gravemente herido por los ataques del líder tiránido. La Guardia de Honor solo pudo poner a Calgar a salvo gracias al valiente sacrificio del hermano Aloysius, comandante de la Guardia, y se mantuvo firme solo contra el Señor del Enjambre y su guardia mientras Calgar era evacuado a bordo de una de las cañoneras Thunderhawk que sobrevolaba la cordillera del Acero Frío. Gracias al noble sacrificio de los ultramarines, Marneus Calgar viviría para luchar de nuevo, pero el ejército de ultramar ya no existía. La cordillera del Acero Frío había caído en manos de los tiránidos, y eso dejaba las fortalezas polares solas frente al avance tiránido. La batalla en tierra había ido mal, pero la guerra en el espacio fue nada menos que desastrosa. Oleada tras oleada, las barcazas de batalla y la flota mercante de ultramar fueron aniquiladas por las bionaves tiránidas. Cuando se produjo la 12ª oleada de asalto, las defensas orbitales de Macragge fueron prácticamente destruidas. Macragge ahora yacía indefenso y la invasión tiránida se intensificó. Las bionaves tiránidas aprovecharon su ventaja liberando miles y miles de esporas micéticas directamente sobre las fortalezas polares de Macragge. Sin embargo, la guerra en el espacio aún no había concluido. Rechazando toda ayuda médica excepto la más necesaria, Calgar tomó el mando de las naves sobrevivientes y comenzó a acosar a la flota enjambre mientras se extendía para rodear Macragge. La mente enjambre, a sabiendas que ya tenía sus fuerzas desplegadas en la superficie del planeta, decidió retirar sus bionaves de Macragge para traer a las naves defensoras y así evitar que acudieran en ayuda de las fortalezas polares. Calgar persiguió la flota tiránida hacia el mundo anillado de Circe en el borde del sistema Macragge, pero no creéis que Calgar fue engañado por los tiránidos. Tenía un plan para acabar con su flota. La llegada de toda la flota de batalla Tempestus de la Armada Imperial desde Vaca siguió el destino de los tiránidos al atraparlos entre las dos flotas imperiales. Aun así, la batalla naval sobre Circe no sería una victoria fácil para el imperio. Los tiránidos eran muy superiores en número, así que solo el heroico sacrificio del gran acorazado Dominus Astra consiguió lo imposible. Cargando hacia el corazón de la flota enjambre, el enorme acorazado clase Emperador detonó sus motores disformes, creando un vórtice que arrastró a los tiránidos y al acorazado hacia la disformidad. Las restantes naves tiránidas se vieron atrapadas por el fuego de dos grandes flotas imperiales. Solo unas pocas naves tiránidas consiguieron escapar hacia un paradero desconocido. Con la flota enjambre destruida, las naves supervivientes de Calgar regresaron lo más rápido posible hacia Macragge para tratar de salvar a las guarniciones polares que estaban sitiadas. Nunca antes ni después se ha puesto a prueba el valor de los ultramarines como la defensa de las fortalezas polares. Los veteranos de la primera compañía lideraron a los auxiliares con armas ligeras en una defensa tenaz de las fortalezas, defendiendo cada muro y trinchera hasta el último momento posible antes de que fueran invadidos por el enjambre tiránido. Con la flota tiránida destruida en el espacio, todavía se creía que los supervivientes de la primera compañía de ultramarines luchaban entre las fortalezas láser de defensa de la Ciudadela del Norte, pero se había perdido todo contacto con ellos después de que los tiránidos invadieran los puestos de avanzada de la superficie. De la guarnición del sur no se sabía nada, y Calgar, sintiendo que la situación estaba volviéndose crítica, envió a la tercera y séptima compañía de ultramarines por delante en sus rápidos cruceros de asalto, mientras las restantes naves dañadas regresaban a Macragge. Los marines de la tercera y séptima compañía se desplegaron cerca de las fortalezas polares donde les esperaban imágenes de un combate sangriento. Montones de cadáveres tiránidos mutilados y equipo de guerra destrozado yacían esparcidos por el hielo, y el hedor de la muerte estaba por todas partes. La séptima compañía aterrizó sin oposición en la fortaleza del sur y rápidamente se unió a los supervivientes de la guarnición en la superficie. Una vez juntas, ambas fuerzas avanzaron para despejar los pasajes subterráneos que los tiránidos habían invadido. En el norte de Macragge, la tercera compañía fue atacada tan pronto como aterrizó. Cientos de criaturas emergieron de las oscuras bocas de los túneles
y destrozaron los búnkeres imperiales para atacar a los ultramarines. Solo el fuego constante lanzado por los escuadrones devastadores de la compañía mantuvo a raya el enjambre hasta que llegaron las cañoneras Thunderhawk para bombardear a la horda. El capitán Fabián de la tercera compañía esperó con prudencia la llegada de los 3 dreadnought de la compañía antes de entrar en la fortaleza en busca de supervivientes. Los corredores oscuros y húmedos de debajo de la fortaleza del norte ya estaban alterados por la presencia alienígena. La mucosidad goteaba de las paredes y los techos y un olor a almizcle penetrante llenaba el aire. Gritos y rugidos alienígenas resonaban y reverberaban a lo largo de los túneles. Los marines espaciales avanzaron por pasillos llenos de tiránidos y ultramarines muertos. La oscuridad retrocedió de mala gana ante las luces de sus trajes. Lictors camaleoides tendían emboscadas entre los cadáveres, acuchillando a los escuadrones avanzados en una orgía de destrucción. Finalmente, los escuadrones de lanzallamas usaron sus armas para quemar un camino a lo largo de los pasajes, pero incluso cuando el fuego los consumía, las criaturas saltaban hacia ellos con las garras extendidas para matar sin piedad. A través de la oscuridad y terrores inimaginables, la tercera compañía finalmente llegó al Penitorium inferior, donde los defensores astartes habían hecho su última resistencia. Los cuerpos tiránidos estaban apilados alrededor de las puertas, y dentro de la habitación yacía un círculo de exterminadores caídos donde habían luchado espalda contra espalda. Cada uno había dado su vida por sus hermanos durante el fragor de la batalla, hasta que finalmente toda la primera compañía de ultramarines había sido aniquilada en esos pasadizos, todos, hasta el último de ellos. La batalla de Macragge sigue siendo una gran fuente de tristeza y orgullo para los ultramarines. Los nombres de los caídos se conmemoran cada año en la fiesta de los días. Su sacrificio se recuerda en todo ultramar con honor y gratitud. El precio de la victoria fue enorme. La primera compañía de ultramarines fue aniquilada y la tercera y séptima dolorosamente diezmada. Pasarían muchos años antes de que el capítulo pudiera reponer adecuadamente sus pérdidas, aunque lo haría y honraría a sus veteranos en el camino a la gloria. Desde la batalla por Macragge, los ultramarines se enfrentaron a la difícil tarea de reconstruir su fuerza de combate, en especial la primera compañía de veteranos. La responsabilidad de esta empresa recayó en el capellán Hortan Cassius, cuyo odio por los tiránidos y todo lo que habían hecho a los mundos de la humanidad no conocía límites. Bajo el liderazgo de Cassius, aquellos hermanos de batalla que habían luchado más duramente contra los enjambres tiránidos que habían asaltado Macragge fueron ascendidos y ayudaron en las tareas de reconstruir la primera compañía de la que serían miembros una vez estuvieron preparados. Estos veteranos de la guerra tiránida forman parte de las escuadras más veteranas de la primera compañía del capítulo y no son superados por ningún otro guerrero del imperio debido a su experiencia, entrenamiento y servoarmaduras mejoradas. Pasarían casi 2 siglos hasta que la siguiente amenaza de los Xenos apareció en la galaxia, cuando en el año 992 del milenio 41, la flota enjambre Kraken apareció en la franja este. Vamos ahora a ver la Segunda Guerra Tiránida. El primer motivo serio de preocupación para el imperio fue la rebelión del mundo industrial de Ishar IV. La rebelión había sido rápida y sangrienta. Años antes, un grupo religioso fundamentalista llamado la Hermandad había calado en las mentes y corazones de los empobrecidos trabajadores. Sus prédicas sobre el regreso del emperador prometían tiempos mejores por venir, además de un lugar en el paraíso a su lado, el tipo de consuelo espiritual que buscan los que en vida no tienen poder ni privilegios. Los problemas comenzaron cuando la hermandad se negó a pagar sus cuotas al gobernador planetario y rechazó que sus miembros fuesen reclutados para las fuerzas de defensa planetaria. Los predicadores de la hermandad enfervorizaban a la multitud con predicciones del regreso inminente del emperador. Milicias vigilantes de la hermandad patrullaban las calles, propinando palizas a los no creyentes. Las cosas llegaron a su punto crítico cuando se desataron violentos disturbios tras una masiva manifestación ante la gran catedral.
Herodetus Arbites tomó posiciones para disolver a la multitud, pero sus fuerzas fueron recibidas con denso fuego de fusilería desde la catedral. Cuando se llamaron a las fuerzas de defensa planetaria para que tomasen posiciones en ayuda de las unidades policiales, gran parte de las tropas se sublevaron poniéndose del lado de la hermandad. Rápidamente se llegó a una furiosa lucha por toda la ciudad, y entonces se extendió la noticia de que el gobernador planetario había sido asesinado. Las fuerzas leales al imperio todavía controlaban gran parte de las zonas rurales, donde resistieron gracias a sus grandes fortalezas. Sin embargo, la mayoría de las ciudades habían sido capturadas en una rebelión a escala planetaria contra el emperador de la humanidad. El inquisidor Ahmar lideró algunas pequeñas incursiones para recabar más información sobre la hermandad. Poco a poco la imagen de lo que había sucedido en Ishtar IV fue tomando forma, y supo por los prisioneros de la existencia de hierofantes gobernantes, y escuchó sus fanáticas proclamas sobre formar parte de un nuevo orden que barrería la galaxia. En un ataque sorpresa consiguió asesinar a un neófito de la hermandad y vio a las criaturas que gobernaban en ese supuesto nuevo orden. Las adivinaciones del tarot imperial y los psíquicos de la Detus Astra telepática confirmaron los peores miedos del inquisidor Ahmar. En total secreto, el inquisidor envió un informe al cónclave de la Inquisición y esperó la llegada de los marines espaciales. 39 días después del alzamiento, la gran barcaza de batalla Octavius de los ultramarines entró en la órbita de Ishtar IV y se preparó para lanzar sus cápsulas de desembarco. Las defensas estaban en su mayoría inutilizadas por el daño causado a los generadores, y los marines pudieron desembarcar con ligeras bajas. Compañías enteras tomaron las principales armerías y el palacio del gobernador, donde la milicia de la hermandad había establecido su cuartel general. En los primeros compases del asalto, la hermandad había sido tomada completamente por sorpresa, y los objetivos primarios fueron asegurados rápidamente. Sin embargo, no todo eran buenas noticias. Los escáneres de los marines espaciales detectaron formas de vida Xenu que habían sido clasificadas como tiránidos. No quedaba ninguna duda ahora. El inquisidor había acertado. Un nido de alienígenas se encontraba en el centro mismo de la rebelión, y los ultramarines destruirían todo rastro de la infestación Xenu. Los exterminadores avanzaron muy por debajo del nivel de la ciudad hasta que encontraron al líder de la progenie, el patriarca Genestealer. Alzaron sus armas para destruir la abominación cuando el ser bajó la mirada y los contempló con un siseo amenazador. Sin previo aviso, una nueva oleada de monstruosidades saltó al interior del habitáculo y empezó una lucha cuerpo a cuerpo bestial. El bibliotecario de los ultramarines se abrió paso por entre las criaturas y el blanquecino filo de su hacha de energía dejó una estela de miembros amputados y vísceras a su paso. Cada paso hacia el enemigo se hacía más duro, como si estuviese vadeando un río cada vez más profundo. El bibliotecario podía sentir como algo físico las oleadas de pensamientos alienígenas que asaltaban su mente mientras el patriarca utilizaba su antigua e implacable voluntad para detenerlo. La gran bestia se adelantó y descargó una lluvia de golpes contra figura en armadura, unos golpes demasiado rápidos como para ser seguidos a simple vista. El desesperado bibliotecario llamó a sus hermanos de batalla, y el gran enemigo fue barrido por una lluvia de proyectiles de Volter. El fuego a discreción hizo saltar trozos de la armadura del ultramarine, pero también alcanzó al patriarca hiriéndolo en varios puntos. En ese momento de distracción, el bibliotecario alzó su hacha de energía y atravesó el caparazón blindado del alienígena, haciendo saltar restos de icor púrpura por toda la sala. Con la muerte de su líder, la progenie fue presa de la confusión. Dentro del recinto, el puñado de exterminadores masacraban a las criaturas que aún les asaltaban. Nada escapó a la furia de sus Volter Tormenta y lanzallamas purificadores, mientras los ultramarines se tomaban una pequeña gran venganza por la muerte de sus ancestros en Macrage unos 200 años antes. En la ciudad, las unidades de la hermandad que aún resistían a la Guardia Imperial se derrumbaron. Pequeños focos de acólitos y neófitos fanáticos aún resistían en torres y búnkeres aislados, pero la Guardia Imperial entró triunfante con sus carros por las calles llenas de escombros, aplastando a toda oposición. Ishtar IV estaba de nuevo bajo el telón de hierro del Imperio en menos de 3 semanas de combate.
Cuando el inquisidor Ahmar transmitió su informe al cónclave de la Inquisición, fue avisado del creciente número de casos de refugiados que abandonaban la franja este. La información era confusa y en muchos casos contradictoria, pero un hecho era innegable. Los tiránidos habían respondido a la llamada del patriarca Jen Stiller, y ahora una nueva flota se encontraba muy cerca, la flota enjambre Kraken. Esta nueva invasión tiránida había llegado sin previo aviso, y nadie podía estar seguro de cuántos planetas habían caído ante su avance. La flota enjambre Kraken parecía estar compuesta de muchas subflotas que se movían independientemente para atacar planetas, cubriendo un sector entero simultáneamente. La alarmante disrupción en la disformidad traída por el paso de la flota alienígena había bloqueado las comunicaciones astropáticas más allá de los sistemas asediados, y los viajes por el espacio disforme en su vecinidad se habían vuelto peligrosamente impredecibles. Subsectores enteros del imperio habían sido tragados sin dejar apenas rastro y sin dar pistas de lo que había ocurrido. El puñado de supervivientes había conseguido huir en pequeñas naves de transporte azotadas a cientos de años luz lejos de su ruta por las turbulencias en la disformidad. Los espeluznantes relatos pesadillescos del avance de la flota enjambre formaban la mayor parte de la información disponible en todo el imperio. Se contaban historias de cielos ennegrecidos por nubes de esporas venenosas llevadas por el viento, de monstruos masivos que vagaban por la tierra asesinando y devorando a la gente con sus garras, historias de billones de criaturas extendiéndose por toda la superficie del mundo, devorando todo lo que se encontraban en su camino como una marabunta y convirtiendo el planeta en un desierto árido. El imperio sabía que núcleos enteros de población habían sido subyugados o al menos barridos del mapa en una sola noche, y los vivos envidiaban a los muertos. Heredetus Terra estaba lo suficientemente espantado por aquellas noticias que llegaban de Segmentum Ultima como para consultar a los altos señores de Terra. Su conclusión fue rápida y escueta. Las vastas líneas de penetración de los tiránidos en el imperio debían ser cortadas a cualquier precio. La raza tiránida debía ser investigada a fondo y, si era posible, exterminada al completo. El tarot imperial predijo entonces la llegada de una oscuridad sin igual desde la herejía de Horus. El devorador de mundos se acercaba a la galaxia humana y hasta ahora solo había mostrado una parte de su verdadero poder. A una orden de los altos señores de Terra, la tremenda maquinaria militar del imperio se volcó en Segmentum Ultima y se preparó para una guerra total. Nuevas y más letales armas o criaturas tiránidas eran descubiertas día tras día. Proyectiles corrosivos de largo alcance que atravesaban el acero como si fuera cera, seres que atacaban con rayos de energía psíquica o descargas electrostáticas, bestias descomunales altas como titanes. La regularidad de los ataques tiránidos aumentaba y no se encontraba una defensa eficaz. Varios cientos de planetas poblados cayeron ante el avance de los tiránidos en pocas semanas. Afortunadamente para la humanidad, la flota enjambre Kraken no permaneció dividida en zarcillos separados indefinidamente, y finalmente comenzó a fusionarse en un solo enjambre masivo en la zona de Ishar IV, el mundo colmena cuya gran infestación del culto Jen Stiller había sido el presagio inicial de la llegada de Kraken. El señor del capítulo, Marneus Calgar, señor de ultramar y héroe de la primera guerra tiránida, dirigió a los ultramarines en la batalla contra su antiguo enemigo en Ishar IV, tal y como lo había hecho antes contra Behemoth en la batalla por Macrage 200 años antes. Los veteranos de la guerra tiránida de los marines espaciales aterrizaron en el planeta y arrasaron las colmenas de Ishar IV en una serie de batallas cuerpo a cuerpo que duraron casi un año terrano completo. Al emplear las mismas tácticas que habían resultado exitosas al derrotar a la flota enjambre Behemoth en ultramar 2 siglos antes, Marneus Calgar reunió a los defensores imperiales de Ishar IV y expulsó a los tiránidos de ese planeta para siempre. Pero como siempre pasa, la victoria contra los tiránidos había tenido un precio terrible. Ishar IV quedó reducido a un osario humeante de muerte y destrucción, un mundo y su gente sacrificados para que el imperio del hombre pudiera soportar otra tormenta cuando llegase. Muchas otras razas se vieron envueltas en el conflicto, desde los Tau del Golfo de Damocles hasta el mundo astronave Aeldari de Yanden, que quedó casi reducido a una tumba transportada por el vacío.
Sobre la guerra entre los Tau y los tiránidos sabemos muy poco, excepto que los tiránidos dieron media vuelta, dejando en paz a los Tau antes de que se pudieran dar cuenta de que los tiránidos habían escapado. Se supone que fue porque detectaron que eran pocos en número y prefirieron luchar contra un enemigo más masivo que les ofreciese una mayor cantidad de biomasa. Sin embargo, los Aeldari sí que sufrieron bastante. La primera advertencia que tuvo el mundo astronave Aeldari de Iyanden del peligro que representaban los tiránidos de la flota enjambre Kraken fue traída en el año 992 del milenio 41 por los exploradores itinerantes del mundo astronave. Las noticias que trajeron los exploradores fueron realmente terribles. Una flota colmena tiránida de inmensas proporciones se dirigía hacia el mundo astronave de Iyanden. El debate de la gente de Iyanden sobre las medidas a tomar contra el acercamiento de la flota enjambre fue acalorado y prolongado. Los elementos más conservadores del mundo astronave abogaron por una política de aislamiento, protegiendo al mundo astronave detrás de un poderoso escudo psíquico en un intento de evitar todo contacto contra los tiránidos. Los elementos más agresivos de los Aeldari querían atacar a los tiránidos de inmediato y enviar la flota para destruir a los tiránidos antes de que llegaran al mundo de astronave. La decisión de los Aeldari fue que todos y cada uno de ellos deberían asumir el aspecto guerrero, siguiendo una de las muchas sendas posibles y prepararse para una batalla a vida o muerte contra el enemigo tiránido. Todo el mundo astronave estaría fortificado, ya que no cabía duda de que los tiránidos romperían sus defensas exteriores y aterrizarían en la inmensa nave astronave. Se solicitó ayuda a los demás mundos astronave de los Asuryani. Dada la terrible situación, incluso el avatar de Kaine fue despertado para participar en la batalla. Y lo más terrible de todo, todas las antiguas joyas espirituales del mundo astronave fueron arrancadas de sus lugares de descanso e implantadas en exoesqueletos para luchar como guardias espectrales. Las primeras oleadas tiránidas fueron afrontadas fácil y eficientemente por la flota Aeldari. Las naves espaciales de los Aeldari eran más rápidas, más maniobrables y tenían más armas de mayor alcance que sus oponentes. En batalla tras batalla, las naves espaciales Aeldari destruyeron las pesadas y biomecánicas naves colmena tiránidas y sufrieron bajas mínimas. Durante un momento parecía que la flota Aeldari podría contener a los tiránidos por sí sola, ya que ola tras ola de los tiránidos fueron aniquilados. No obstante, la flota Aeldari estaba siendo ahogada en una batalla masiva de desgaste, una batalla que solo los tiránidos con su número muy superior podrían esperar ganar. Entonces, Iyanden fue golpeado por dos enormes ataques tiránidos en rápida sucesión. Los lamentables restos de la flota Aeldari supusieron a los enjambres lo mejor que pudieron, pero finalmente fueron barridos por una marea de tiránidos. Enormes batallas estallaron en todo Iyanden, la lucha encarnizada y cuerpo a cuerpo con las fuerzas enemigas, mientras los Aeldari intentaban desesperadamente rechazar a los invasores alienígenas. Luego llegó otra enorme oleada tiránida, la tercera en sucesión y la más grande hasta ahora. Los Aeldari sabían que a menos que ocurriera un milagro, el mundo astronave Iyanden estaba condenado. Como un rayo de esperanza, el príncipe Iriel y su gran flota de asaltantes Aeldari se estrellaron contra el enjambre de naves tiránidas. Rápidamente se unieron las pocas naves restantes de la flota de Iyanden y juntas, las flotas espaciales Aeldari combinadas destrozaron los enjambres de la flota enjambre Kraken. Dos oleadas más atacaron el mundo astronave, solo para encontrarse con el mismo destino. Ni una sola bionave tiránida llegó al mundo astronave, aunque el costo para los exploradores de Iriel fue demasiado elevado. Ensangrentados pero con su orgullo totalmente incorrompible, los exploradores se prepararon para vender sus vidas muy caras hasta el final, para hacer retroceder la próxima oleada de tiránidos. En el puente del mundo astronave y de las muchas naves estelares de los Aeldari, ojos vigilantes observaban los escáneres esperando el primer parpadeo revelador que indicara la dirección del próximo asalto. Pasaron minutos, luego horas, y con una creciente sensación de asombro, los Aeldari se dieron cuenta de que no venían más enjambres tiránidos. El asalto había terminado. La flota enjambre Kraken se había dispersado, su coherencia había sido destruida. Aunque Iyanden había rechazado a los invasores, el costo fue enorme. Su otrora orgulloso mundo astronave estaba en ruinas,
y las 4/5 partes de los habitantes estaban muertos o yacían agonizantes en sus salones destrozados. La flota enjambre Kraken era poco más que fragmentos astillados de su poder anterior, pero el crédito no podía recaer completamente en los defensores Asuryani del mundo astronave Yanden, ni en las acciones de los ultramarines en Ishar IV. El mundo astronave Eldari y el Imperio habían luchado como aliados involuntarios. Si Kraken no hubiera golpeado a Yanden, la victoria de los ultramarines en Ishar IV habría sido imposible, y también viceversa. Si Ishar IV o Yanden hubieran caído, Kraken habría resultado imparable. El Imperio apenas tuvo tiempo para respirar tras el final de la Segunda Guerra Tiránida antes de enterarse de que tanto las flotas enjambre Behemoth como Kraken habían sido poco más que fuerzas de reconocimiento para la verdadera amenaza a la existencia misma de la humanidad, la llegada de la flota enjambre Leviatán en el año 997 del milenio 41. El ataque principal de la flota enjambre Leviatán tenía 2 tentáculos separados varios cientos de años luz entre sí. Poco a poco, aunque cada vez más rápidamente, se perdía el contacto con todos los planetas situados entre los 2 tentáculos de ese ataque. El inquisidor Kryptman sabía que era prioritario destruir uno de esos 2 tentáculos para salvar las vidas de todos los que se encontraban en esta región espacial. De nada servirían el número de tropas y refuerzos que lograsen reclutar si no conseguían disipar la asfixiante sombra en la disformidad que se proyectaba sobre la editora luz del Astronomicon. Y lo peor de todo es que el rumbo de la flota enjambre Leviatán se encaminaba hacia el corazón del segmentum solar, el lugar de nacimiento del Imperio y el trono del propio dios emperador, en Terra. Pero los sistemas atacados tampoco estaban completamente indefensos. Tarsis Ultra, un fértil y devoto planeta que se alzaba justo delante de uno de los tentáculos de Leviatán, acogía a toda una compañía de ultramarines, cuyos miembros aceptaron de buen grado el honor de defender el planeta. Tarsis Ultra estuvo bajo asedio durante varias semanas, y los defensores, a las órdenes de Uriel Ventris de la 4ª compañía de ultramarines y más tarde del propio inquisidor Kryptman, tan solo conseguían aguantar el empuje de la amenaza alienígena. Sin embargo, y a pesar de la letalidad de su defensa, no paraban de llegar más y más alienígenas. Las tornas no empezaron a cambiar hasta que Ventris y su grupo de combate capturaron a un Lictor de la oleada original. El Magos Biologist Bianco Lockhart, un aventajado científico miembro del equipo de Kryptman, utilizó el código genético del Lictor capturado para diseñar una plaga biológica que podría acabar con los tiránidos si pudiera ser liberada en el corazón del enjambre. El capitán Ventris decidió encargarse de esta peligrosa labor personalmente, y viajó hasta el corazón de la flota enjambre acompañado por un equipo de eliminación de los Guardianes de la Muerte. Ventris llegó hasta la propia reina Norna del enjambre y liberó en su interior la plaga de toxinas. Al principio parecía que no sucedía nada, y las tropas imperiales que aguardaban el planeta pensaban que todo estaba perdido. Sin embargo, poco a poco, los tiránidos comenzaron a atacarse entre sí, puesto que el control sináptico que las dirigía había desaparecido. La contraofensiva imperial sobre la superficie de Tarsis Ultra destruyó miles de tiránidos, y la invasión fue rechazada de una vez por todas. Tras la destrucción de este tentáculo de Leviatán que avanzaba hacia Terra, los planetas que antes quedaban entre ambos tentáculos empezaron a registrarse en los augurios imperiales nuevamente. El plan de Kryptman para restablecer el contacto y la comunicación había dado sus frutos, pero esta alegría no duró mucho tiempo, pues las indicaciones de que sistemas enteros habían sido engullidos por la sombra que los había cubierto poco a poco llenaron las pantallas de datos de la Ordo Xenos. Habiendo luchado en las anteriores guerras tiránidas, el inquisidor Kryptman del Ordo Xenos era muy consciente de la amenaza que representaba el enjambre invasor. Con cada mundo que consumía, la flota enjambre Leviatán y sus variadas criaturas se hacían cada vez más fuertes. Kryptman urdió un plan, uno tan sombrío, frío y brutal, que se emitió una carta extremis en su contra, despojándolo de su título y forzándolo a exiliarse como un criminal. Su plan era evacuar una franja de mundos a través del camino de avance de la flota colmena y arrasarlos hasta la raíz. Todos los mundos en proceso de invasión tiránida sufrieron un exterminatus.
Todo para frenar la flota enjambre y negarle la biomasa que necesitaba para alimentarse. Al final, miles y miles de millones de vidas fueron exterminadas por torpedos ciclónicos y bombas de virus, y cientos de mundos fueron abandonados por el Imperio. Fue el mayor acto de genocidio infligido por el Imperium por sus propias fuerzas en 10.000 años. A pesar del horror de la decisión de Kryptman, Leviatán había sido frenado, pero Kryptman no había terminado. Durante su continua y autoimpuesta misión de entender y derrotar a los tiránidos, Kryptman observó una guerra entre estas criaturas y los orcos. El conflicto fue largo y prolongado, y las bajas sufridas por ambas partes asombrosamente cuantiosas. Kryptman pensó que si podía urdir un conflicto de este tipo a una escala aún mayor, podría eliminar dos enemigos a la vez. Para demostrarlo, Kryptman miró hacia el Imperio Orco en Octarius. Durante mucho tiempo, el Imperium había luchado contra los Pieles Verdes allí en una guerra cada vez más intensa que amenazaba con la pérdida de multitud de mundos imperiales y la exposición de muchos más al asalto de los Pieles Verdes. Con la ayuda de una escuadra de marines espaciales de los Guardianes de la Muerte que aún confiaban en el Inquisidor exiliado, Kryptman capturó una nidada viva de Genestealer y los envió al Imperio de Orco de Octarius a bordo del pecio espacial conocido como la Llama de la Perdición. Cuando el pecio espacial entró en el Imperio de Octarius, fue abordado por saqueadores orcos que buscaban chatarra, pero los Genestealer los emboscaron rápidamente y los infectaron. Continuaron extendiendo la infestación por todo el sector Octarius y los orcos sufrieron las consecuencias. Después de la escaramuza preliminar contra los Genestealer invasores, los caudillos de los hachas sangrientas emplearon los servicios del jefe Zagstruk y el escuadrón Vulcha para interceptar y destruir la infestación. Aunque tuvieron éxito, un zarcillo de Leviatán cambió de rumbo hacia la señal psíquica de los Genestealer e invadió el Imperio Orco de Octarius. El demonio de Octarius, Blacktooth o Diente Negro, lanzó una contraofensiva directamente a la flota enjambre que se aproximaba. A pesar de los esfuerzos de los orcos, los tiránidos infectaron una decena de mundos en el Imperio Octarius en cuestión de semanas. Dependiendo de la fuente, la fecha de la invasión de Leviatán es el año 989 del milenio 41 o bien el 499, que es el que yo creo que fue. Los orcos de Octarius estaban jubilosos. La mayor lucha de sus vidas había llegado a ellos, y los Pieles Verdes se lanzaron a la pelea. En muchos mundos, orcos y tiránidos lucharon y murieron en grandes cantidades, y sus grandes campos de batalla se convirtieron en una mezcla de lodo, sangre e icor bestial. Las órbitas planetarias estaban tan plagadas de restos de naves orcas, así como de masa sangrienta de quitina y carne destrozada de las naves colmenas tiránidas, que los cielos estaban completamente ennegrecidos. Cualquier cosa similar a una estrategia se había perdido, ya que ambos bandos lanzaron un sinfín de soldados a una picadora de carne a otra. Los tiránidos consumieron muchos mundos orcos por completo, entre ellos Gorala, controlada por el caudillo pirata Piña Cicatrizado, y Keltor, un mundo poblado en gran parte por vastas tribus de trincabestias cazadores de megamastodontes. Surgieron cultos Genestealer en algunos mundos, en particular en el mundo chatarra de Daka y Deathspin, un mundo dominado por los locos de la velocidad, y aunque en ningún libro se diga, seguramente había orcos Genestealer. Los orcos crecen más y más fuertes con una dieta de constantes conflictos. Incontables millones de ellos han corrido al sector Octarius para participar en lo que promete ser la pelea del siglo, y al hacerlo han proporcionado todavía más biomasa para la flota enjambre Leviatán. Lejos de debilitarlos, la guerra total ha fortalecido tanto orcos como a tiránidos. Para los imperiales que observaban este desarrollo, se ha hecho evidente que cualquiera de las dos especies que salga victoriosa será más peligrosa que antes. Todos tienen muy claro que el Inquisidor Kryptman ha creado un conflicto en bucle que atrae a más y más mundos a su abrazo. Tanto tiránidos como orcos se han extendido a otros planetas para apoderarse de recursos y asegurar una ventaja sobre el otro, a costa de cualquiera que se encuentre en su camino. La guerra en Octarius continuó escalando hasta el punto en que varias huestes de guerra Eldar entraron en la guerra, luchando contra las fuerzas imperiales y contra las fuerzas orcas de igual manera.
Aparentemente, muchos mundos imperiales quedaron atrapados en el fuego cruzado cuando los mundos astronaves Saimham de los Eldar entraron en guerra y los capítulos de la Guardia del Cuervo, Cicatrices Blancas y Salamandras se unieron para defender a los planetas en conflicto. El conflicto entre tiránidos y orcos de Octarius acabó extendiéndose hacia el subsector Pancalis, que limita con el Imperio Octariano, un espacio controlado por los orcos por el que se han peleado los Pieles Verdes y los tiránidos durante muchos años. Una parte del cordón impenetrable establecido por el inquisidor Nashim Shahansun se extiende por el subsector Pancalis, por eso es tan importante. Ahora los Xenos han llegado y hay que detenerlos para que no salgan del cordón impenetrable y se adentren en los sistemas imperiales de más allá. Al atraer a un zarcillo de la flota enjambre Leviatán al Imperio Orco Octariano, el inquisidor Fidus Grimman buscó que las dos hordas de Xenos se destruyeran entre sí. Sin embargo, su plan fracasó. Los tiránidos fueron alimentados con cantidades incalculables de biomasa y se adaptaron a innumerables tipos de amenazas nuevas y diferentes. La enorme escala del conflicto, que cobró millones de vidas de orcos y tiránidos cada día, atrajo flotas destartaladas de Pieles Verdes desde años luz a la redonda, y los propios orcos crecieron con una dieta de conflictos sin fin. Muchos observadores imperiales creían que era solo cuestión de tiempo hasta que el turbulento conflicto se extendiera a los sistemas imperiales vecinos e infligiera un daño incalculable. Uno de ellos fue el inquisidor Nashir Shahansun, quien ideó lo que se llamó como el cordón impenetrable. Dibujando una esfera alrededor de los confines del espacio por el que luchaban los orcos y tiránidos, declaró perdidos casi todos los mundos imperiales dentro de la zona de demarcación y presionó con fuerza para que cada subsector que bordeaba el límite se fortificase y reforzase ante el ataque. Muchos mundos se unieron al cordón impenetrable, que sirvió como un límite hecho por el hombre y fue el nombre que se le dio a una organización defensiva formada por los mundos a lo largo de la frontera. A medida que se reforzaron los mundos del cordón, las tropas imperiales se esforzaron por desestabilizar a las fuerzas Xeno que estaban en la guerra para asegurarse de que ninguno concentrara su fuerza lo suficiente como para romper el cordón. En última instancia, estas acciones resultaron totalmente en vano. Los refuerzos imperiales que se necesitaban tan desesperadamente llegaron finalmente al sistema Sigma Ulstari. Un gran número de naves de guerra extraídas del grupo de batalla Erasmus de la flota Primus de la cruzada Indomitus, así como naves de guerra de la Detus Astartes de los Templarios Negros ingresaron al sistema. Los Templarios Negros estaban comandados por su gran mariscal, Helbrecht, quien dirigió la mayoría de los refuerzos al mundo forja de Sigma Ulstari. Helbrecht ordenó al castellano Beren Kiergar que enviara una flota de ataque de Templarios Negros a Abundatia. Nada menos que el propio señor del capítulo de los Templarios Negros, el gran mariscal Helbrecht, condujo a los herederos de Segismundo desde su nave insignia, el Cruzado Eterno. La flota de Helbrecht, compuesta por decenas de naves del capítulo, fue seguida por decenas de naves de guerra imperiales, barcazas de peregrinos, barcos de evacuación planetaria y muchas más. Los Templarios Negros habían rescatado a muchos imperiales, mientras que muchos otros habían buscado protección entre los marines espaciales. A medida que las flotas combinadas surgieron en el sistema, se dividieron en grupos más pequeños. El gran mariscal Helbrecht condujo la mayoría directamente al mundo forja de Sigma Ulstari, el planeta capital del sistema. Envió otros tantos escuadrones y sus guerreros embarcados al mundo cantera de Malok Sessun y también a los Factorums de Nirvana. Por orden de Helbrecht, el castellano Kiergar dirigiría una fuerza de ataque de Templarios Negros al asediado mundo agrícola de Abundatia. Junto a ellos irían elementos de fuerzas de ataque que habían acompañado a la flota de Helbrecht. Los tiránidos se habían extendido por todo el sistema y ahora arruinaban a Abundatia con su presencia, depredando las vastas manadas de megafauna del mundo y a sus ejércitos defensores con el mismo hambre. Con sus votos al gran mariscal todavía frescos en su mente y no pocos enemigos del emperador sobre los que descargar su ira, el castellano Kiergar desplegó sus ejércitos en varias zonas de guerra en Abundatia. En las últimas fases de la guerra por Octarius, cuando el número de muertes ya no se contaba por millones, sino por mundos, el propio señor de la Horda lideró la invasión del sistema Octarius con miles de millones de bioformas,
aislando y asediando cada planeta individualmente y sistemáticamente devorándolo. El planeta de los orcos Orruk cayó en cuestión de días, mientras que el puerto orbital de Urmuk se convirtió en lugar de una enorme batalla en el vacío entre naves destartaladas y bionaves titánicas. El Señor de la Horda luego desembarcó oleadas de organismos de vanguardia para causar estragos detrás de las líneas con muchísimo éxito. Todo esto ganó tiempo para que los tiránidos que ya estaban en Octaria se regruparan para el siguiente ataque que se avecinaba, mientras el propio Señor de la Horda buscaba establecer la superioridad aérea. Oleadas de organismos alados tiránidos lucharon contra los aviones orcos en terribles batallas aéreas en las que finalmente los invasores prevalecieron gracias a su gran número. El Señor de la Horda sabía que finalmente había llegado el momento de hacer su movimiento y apareció en el campo de batalla para enfrentarse con el caudillo. El caudillo luchó con una ferocidad inigualable, sin detenerse ni disminuir la velocidad ni una sola vez. Pero a medida que el caudillo orco se agotaba, el Señor del Enjambre abandonó su precaución por una furia implacable, desatando un furioso ataque que vio como sus dos cuchillas le abrían la cabeza al caudillo. Finalmente, el Señor de la Horda había conseguido una grandísima victoria contra los orcos, librándose del último enemigo que podría hacer frente a los tiránidos. A pesar de esa victoria de la flota enjambre Leviatán contra los orcos, Octarius sigue siendo una zona de guerra activa. En las semanas posteriores a la muerte del caudillo, los orcos se escaparon hacia el exterior de Octaria y aumentaron las luchas internas. No menos de 6 nobles orcos se han declarado el nuevo caudillo y están reuniendo fuerzas para reconstruir el Wag. Los tiránidos ya se están aprovechando de esto, y es indudable que el gran devorador ha tomado la delantera. Mientras tanto, las fuerzas imperiales han estabilizado el frente de Sigma Ulstari. Sin embargo, el fabricador general Flagastrog está furioso porque Helbrecht y la fuerza de socorro de la cruzada Indomitus no están coordinados en una defensa conjunta. Las posibilidades de que los tiránidos consoliden el control de todo el sector Octarius son extremadamente altas. La única esperanza será la llegada de refuerzos por parte del Imperio. Sin embargo, con cada día que pasa, parece menos probable que los altos señores de Terra accedan a sacrificar a nuevas tropas en lo que aparentemente era una guerra imposible de ganar. Y todo esto que os acabo de contar sobre la guerra de Octarius es simplemente uno de los muchos sectores que ha atacado la flota enjambre Leviatán. No olvidemos que Leviatán se compone de 2 zarcillos separados por varios millones de años luz. Uno de esos zarcillos fue el que atacó Baal, el mundo natal de los ángeles sangrientos. En el año 998 del milenio 41, un zarcillo de la flota enjambre Leviatán estaba en curso directo para atacar el mundo natal de los ángeles sangrientos, Baal. La noticia llegó a Baal al poco de que un enorme ejército de demonios liderados por el gran devorador de Corne, Kabanda, iniciase un ataque a Amonai, el planeta más exterior del sistema Baal. Frente a una posible guerra en 2 frentes, el Lord Comandante Dante envió una petición de ayuda a todos los capítulos sucesores de los Ángeles Sangrientos, la llamada Hermandad Sanguinaria. Para abreviar la historia, os diré que Dante y los Ángeles Sangrientos derrotaron a Kabanda. Si queréis saber sobre eso, tenemos un vídeo sobre Ángeles Sangrientos. Pero vamos a continuar con este tema que nos ocupa, el de los tiránidos. Finalmente, todos los capítulos sucesores de los Ángeles Sangrientos, salvo los Lamentadores, respondieron la llamada del Lord Comandante Dante, incluidos los Caballeros de la Sangre, quienes habían sido declarados excommunicati traidores por los altos señores de Terra siglos antes, pero ellos creían que seguían siendo leales al emperador y sus progenitores. Me gustaría destacar que los Flesh Tearer, o desgarradores de carne en nuestro idioma, fueron los primeros en llegar a Baal. Después de sacrificar los mundos escudo del sistema Cryptus para defenderse del primer avance de los Xenos en el sistema Baal, el propio planeta Baal fue atacado intensamente por la flota enjambre Leviatán. La flota enjambre tiránida era tan grande, incluso después de sus pérdidas considerables, que borró las estrellas del cielo. El Lord Comandante Dante reforzó las formidables defensas del mundo natal de los Ángeles Sangrientos y todas sus lunas como nunca antes. La flota enjambre utilizó la superioridad numérica para aplastar a los defensores y limpió todo el sector circundante de la vida
antes de que los xenos aterrizaran sobre Baal y sus lunas gemelas. Las primeras 19 oleadas, cada una más grande que la anterior, fueron repelidas con grandes pérdidas para los ángeles sangrientos y todos sus aliados sucesores. 5 señores de capítulos cayeron en esa amarga lucha, 3 solamente durante la batalla en la cúpula de los ángeles. Con sus defensas en ruinas, los marines espaciales restantes se retiraron a los escombros de la fortaleza monasterio de los ángeles sangrientos. Allí se prepararon para la última resistencia cuando la siguiente y última oleada descendiera. La fatalidad, al parecer, había llegado por fin a los hijos de Sanguinius. Era el momento de la muerte. Fue entonces cuando la gran fisura abrió la galaxia en dos tras la caída de Cadia en la 13ª Cruzada Negra, y el marchito sistema Baal fue consumido por las tormentas disformes. Aunque es cierto que no llegaron más oleadas de ataque de la flota enjambre en Leviatán, ni un solo defensor imperial permaneció con vida en la última luna de Baal Prime. De todas formas, esto no suponía una victoria. En el propio Baal ya había suficientes tiránidos como para destruir a las tropas imperiales muchas veces. Incluso en un momento tan difícil, el comandante Dante lideró a sus tropas con determinación, mientras cada combate parecía que sería el último que vivirían. Cuando finalmente se desvanecieron las tormentas disformes, los ángeles sangrientos se temieron lo peor. Sin embargo, en los cielos no estaba su ruina, sino la salvación. Como un ángel de venganza, llegó Robot Guineman y su cruzada Indomitus para salvarlos. El primarca de los ultramarines había traído con él a Belisarius Cawl y un arma definitiva para sus hermanos ángeles sangrientos, los marines espaciales Primaris. Cientos de marines Primaris se unieron a la destrucción final de los enjambres tiránidos en Baal. Los descendientes de Sanguinius aceptaron con gusto sus refuerzos, junto con la oferta de Cawl de las tecnologías que les permitirían reclutar y crear aún más Primaris. El comandante Dante nunca esperó ver regresar a un primarca, pero supo disimular su sorpresa y se arrodilló ante Robot Guineman con la esperanza de que algún día Sanguinius también regresara de la muerte. Después de muchas más batallas, Baal finalmente fue liberado de la amenaza Xeno. Se emprendió entonces una gran reconstrucción tanto del mundo como del capítulo, ya que los ángeles sangrientos y sus sucesores eran muy necesarios en otras partes del asediado imperio. Lo que sucedió con la flota enjambre en Leviatán es todo un misterio, aunque se encontraron pistas en la que ahora es una luna estéril Baal Prime. Los cráneos de los xenos estaban apilados hasta una altura imposible, formando el símbolo de 8 puntas del caos del antiguo y terrible enemigo de los ángeles sangrientos, el devorador Kavanda. Una vez la paz estuvo de nuevo en Baal, Guineman nombró a Dante como su regente del Imperium Nihilus. El señor de Baal sintió que la mano del destino caía pesadamente sobre su hombro. Con la furia de la gran fisura desatada, se ciernía una oscuridad todavía más terrible que ninguna en la historia del imperio. Los ángeles sangrientos ahora se encuentran ante esa oscuridad con el trono de Terra a sus espaldas, y tendrán que luchar como nunca antes, por lo que incluso el Lord Comandante Dante ha decidido traspasar el Rubicón Primaris y convertirse en un marine mejorado. El regente del Imperium Nihilus ha jurado purgar su nuevo y oscuro reino de la corrupción del caos, aunque lo tome otros 1000 años terrestres o más. Después de todo, es en medio de la noche más oscura que los ángeles dorados brillan aún más. Con este objetivo, mientras el sistema Baal estaba siendo reconstruido y más ángeles sangrientos nacían como marines espaciales Primaris, el comandante Dante lanzó a sus compañías en la búsqueda de la flota enjambre Leviatán y de cualquier reducto del caos que encontraran en el Imperium Nihilus. Muchas fueron las batallas de los ángeles sangrientos contra el caos. Tenemos Gedoth y Koban como ejemplo, pero su lucha también los llevó a batallar contra Ostau y otros xenos. Y finalmente, lo que todos esperábamos, se encontraron pistas de la flota enjambre Leviatán que los llevaron hasta Krevelar, mundo muy importante en el imperio donde se había producido recientemente una invasión de un pequeño zarcillo de una flota enjambre. Y así se abre el nuevo arco de Warhammer 40.000 para la 10ª edición. Resulta que Leviatán estaba muy lejos de haber sido derrotado, ya que las fauces de la bestia se cierran sobre el asediado imperio una vez más, desde una dirección completamente nueva
y que veremos próximamente. Como siempre, un saludo a todos los miembros del canal. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Por mi parte, creo que es de mis mejores creaciones hasta la fecha. Si os ha gustado, no olvidéis dejarme vuestro me gusta.